Este es, sin lugar a duda, uno de los casos más extensos y perturbadores que he escuchado en mi vida. Me encontraba en internet buscando temas para el video de esta semana, cuando me topé con esto. A lo largo de la historia de este canal, había escuchado sobre exorcismos a personas, a demonios, entre otras cosas, pero nunca pensé que existiría una casa con tanta actividad paranormal que la única solución fuera tener que realizarle un exorcismo a ella. O bueno, no uno, sino 4. Y por si esto fuera poco, lo peor de todo es que ni siquiera eso pudo acabar con la maldad que radicaba en la casa, lo cual terminó costándole muy caro a la familia que vivió en ella. Yo soy Pato de Patos Potions y acompáñenme a escuchar el caso más complejo y aterrador que hemos cubierto en este canal. Comencemos. En Europa, los casos paranormales no son nada nuevo. En este canal hemos cubierto casos aterradores como el de la rectoría de Borley o el exorcismo de Anneliese Michel que, en su momento, llenaron de terror al continente. Y aunque sí, fueron eventos horribles, ¿qué me dirías si te dijera que existen historias tan oscuras que la gran mayoría prefiere mantener calladas? Tal es el caso de Geol Fanog, también conocida como el Amityville de Europa. Era una granja en las afueras de Gales en el condado de Powys. Pero ¿qué fue lo que posiblemente pudo haber pasado para que me atreva a compararlos con 2 de los casos paranormales más impactantes de la historia? Eso están a punto de descubrirlo. Pero para ello, primero tenemos que hablar de nuestras víctimas. Bill Rich era un artista que se dedicaba a la pintura en Londres. Aunque se desconocen los detalles exactos de su personalidad, la gente lo describía como una persona curiosa y creativa. De hecho, cuando apenas tenía alrededor de 20 años, decidió realizar un ritual de iniciación para unirse a un aquelarre, pero se arrepintió a la mitad y no lo completó. Liz Rich era su esposa, o bueno, su nueva esposa, ya que su primer matrimonio había terminado mal. Ella era una mujer altruista, le encantaba la naturaleza y ayudaba cuando podía. El último miembro de la familia era Lawrence, el hijo adolescente de Bill que tenía 14 años. Lamentablemente no vivían en las mejores condiciones. Pasaron años apretados en una casa de una sola recámara, ahorrando para conseguir algo mejor. Pero Inglaterra pasaba por una crisis inmobiliaria enorme y rentar un lugar más grande no fue una opción por mucho tiempo. Buscaron y buscaron, pero no servía de nada. Simplemente no podían costear el estilo de vida que deseaban. Hasta que ocurrió un milagro. ¿Encontraste algo, amor? No, aún no. ¿Qué tal tú? ¿Tuviste suerte? Pues, de hecho, no me lo vas a creer, pero estaba platicando con una amiga y me dijo que encontró a alguien que rentaba una casa en el campo y justo entra en nuestro presupuesto. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, podríamos ir a verla. Dicen que se llama Geol Fanog. Y así fue como, en primavera de 1989, la familia de Rich se puso en marcha a lo que sería su nuevo hogar. Pero créanme, esa felicidad les duraría poco. Para la familia era un sueño. Bill por fin tendría su propio estudio y mucha inspiración de los paisajes más bellos de Inglaterra. Liz, por otro lado, estaba feliz de poder contar con espacio para ampliar la familia, ya que se encontraba embarazada del que sería su primer hijo con Bill.
La casa, como tal, era bastante antigua. Se la rentaron a un tal Phil Holborn, quien les contó que antes fungía solo como granja, pero que en los años 50 la remodelaron para que también fuera una vivienda. Vivienda en la cual pasó la mayor parte de su vida. Tiene mucho valor sentimental para mí. No solo lo digo por ser la casa de mi infancia. Verás, mi mamá murió aquí. ¿Te refieres a que murió por el tiempo en el que vivían en la casa? No, murió aquí, justo en el cuarto de allá. Sin mucho más que charlar, Phil se despidió, encargándoles una última vez la casa. Este sería un nuevo capítulo para la vida de los Rich, uno que ya necesitaban. Pero como siempre, no todo se les fue dado en las manos. Pasaron el verano entero dándole su esencia a la casa. Arreglaron el jardín, cambiaron de lugar muchos muebles, organizaron sus pertenencias. Aunque esto suene tedioso, lo hacían muy emocionados por su nueva vida. Pero las señales no tardaron en manifestarse, por más sutiles que fueran. De hecho, comenzaron justo antes de mudarse. El día en el que dejaron su antigua casa, pararon por una especie de restaurante de paso. Cuando terminaron y Bill pagó la cuenta, notaron algo curioso, pero raro. La cuenta era $6.66. Asimismo, cuando hicieron la primera despensa para su nuevo hogar, la cuenta salió en $66.69. 666 en los primeros 2 recibos que vieron tras abandonar su antigua casa. Por si fuera poco, esa misma tarde, cuando fueron a comprar muebles nuevos, un auto casi los arrolla. Cuando voltearon a ver sus placas para reportarlo, estas decían BST 666. 3 veces fueron las que vieron este número en poco tiempo, y aunque ellos no le dieron mucha importancia, definitivamente sería una señal de lo que estaba por venir. Después de un verano de bastante trabajo, llegó el invierno, y con él, los problemas. Lo primero que notaron fue una sensación. Toda la familia empezó a sentir ansiedad en momentos aleatorios. De un momento para otro podías estar tranquilo leyendo el periódico y al otro tu cuerpo comenzaba a sentir como si algo estuviera mal, como si algo los estuviera observando. Poco después, la casa comenzó a tener actividad. Puertas se azotaban solas a altas horas de la noche. También se empezaron a escuchar pasos fuertes y pesados de alguien que parecía estar corriendo por toda la casa. Pero aunque todo esto fuera difícil de explicar, los Rich se esforzaron mucho por conseguir esa casa, por lo que prefirieron ignorar estas cosas con la esperanza de que se fueran. Lo que contaré a continuación sonará raro, pero la primera prueba de lo paranormal que la familia aceptó fue el recibo de la luz. Así es, no es broma. Un día Bill abrió el correo y por poco y se desmaya. La factura de la electricidad era más de 7 veces lo que debía de ser, 750 libras. Una cantidad enorme de dinero para las fechas. En la actualidad, eso sería el equivalente a $2,500 de cuenta de luz. Enojado, llamó de inmediato a la compañía para que algún técnico viniera a revisar. Obviamente, tenía que haber un error. Según los informes y lo que se platicó, un recibo de luz así de alto era prácticamente lo mismo a tener prendida la lavadora por más de 31,000 horas en un mes. Y a pesar de que el técnico estuvo más de 3 horas inspeccionando que todo estuviera bien, no pudieron encontrar la falla. Ahí es donde pintaron la raya. Ellos, obviamente, no habían gastado esa cantidad de energía, pero sí habían estado escuchando pasos por las noches. Sí se habían estado sintiendo diferentes desde un tiempo atrás. Todas las pruebas apuntaban a lo mismo. En su casa había una entidad, una que se alimentaba de la energía eléctrica del lugar.
De ahí todo se fue para abajo. De un día para otro, los muebles comenzaron a moverse solos, los objetos desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños. Las habitaciones sufrían de cambios de temperatura fuertes e instantáneos, y también comenzaron a llegar olores horribles como a azufre o podredumbre. Algo extremadamente perturbador es que los animales de la granja que Liz había estado cuidando por un par de meses comenzaron a volverse agresivos y a los pocos días todos murieron. Aunque esto ya de por sí suena horrible, no fue lo peor. El cambio más fuerte que estaba ocurriendo dentro de la casa le estaba pasando al mismo Bill. Su arte, que antes era cálido y tranquilo, empezó a oscurecerse. Se volvió siniestro. Su estudio pasó a convertirse en su cuarto. No salía de ahí ni para comer. No dormía, no descansaba. Solo pintaba y balbuceaba cosas sin sentido. Estaba perdiendo la cabeza. Incluso, de vez en cuando le comentaba a Liz sobre pensamientos que estaban llegando a su cabeza de quitarse su propia vida, como si fuera lo más normal del mundo. Un día, su esposa logró escabullirse y lo que encontró fue estremecedor. Garabatos de símbolos bizarros en las paredes, desorden por todos lados y decenas de pinturas de paisajes aterradores y rostros horribles. Era una escena horrorosa. Su personalidad también se descompuso. Bill se hizo confrontativo. Su locura crecía día tras día y por alguna razón quedó obsesionado con lo oculto. Liz, al ser una mujer sumamente religiosa, oraba por él, pero esto parecía tener el efecto inverso. Mientras más rezaba por Bill, más parecía hundirse. Él no era el único que estaba cambiando. Lawrence, el adolescente, también comenzó a actuar distinto a lo habitual. Se peleaba constantemente con su padre, se volvió verbalmente agresivo y retraído. Y fue aquí cuando empezaron los eventos paranormales de verdad. El ataque más violento del caso se dio una noche. Liz se encontraba completamente agotada de una jornada laboral atendiendo a los animales de la granja, por lo que decidió irse a dormir, pero antes tenía que darse un baño. Preparó su tina y se metió en ella. Mientras estaba en el agua, cerró los ojos un poco para relajarse, cuando de pronto sintió como unas manos ásperas la agarraron. Comenzaron a empujarla hacia abajo, asfixiándola. La sumergieron completamente. Lo peor de todo es que Liz cuenta que cuando abrió los ojos por la sorpresa, sí logró ver las manos. Eran manos reales, no un producto de su imaginación o un cúmulo de estrés como muchos psicólogos le quisieron explicar. Liz batalló para recuperar la fuerza y, con toda la energía que le restaba, logró zafarse de las manos. Gritó hasta llorar cuando de pronto Bill entró corriendo a ver qué era lo que sucedía. Algo me agarró. Me quería matar. Me estaba ahogando. Pero eso es imposible. Somos los únicos en la casa. Te estoy diciendo lo que pasó. No puede ser. ¿Me estoy volviendo loca? A lo largo de este canal, hemos visto bastantes cosas. Desde fantasmas que avientan por los aires a personas, hasta humanos literalmente siendo poseídos y hablando en otros idiomas. Pero esta es la primera vez que escucho un testimonio de un intento de un real por parte de un fantasma. Sin duda alguna, ya no estaban seguros ahí. Pero entonces, ¿por qué no se fueron? Pues, aunque sea obvio, lo diré por si acaso se les olvidó. Inglaterra estaba pasando por una crisis inmobiliaria enorme y no les alcanzaba para mudarse a otro lugar. Después de todo esto, llegaron a una hipótesis. La casa estaba embrujada. Llamaron a un sacerdote de la catedral de Brecon. Al llegar, habló de que sintió presencias oscuras y no tardó en realizar un exorcismo. Al principio hubo mejoría. Por unos cuantos días, tanto Bill como Lawrence dejaron de pelear y la vibra en la casa se sentía más ligera. Pero esto duró poco.
A contrario de lo que les habían prometido, la maldad en la casa no solo no se fue, sino que aumentó de fuerza. Ellos dicen que la maldad comenzó a tomar forma. Lo describían como una figura sombra, una silueta oscura con forma de persona que se movía por la casa en todo momento. Su actividad favorita era perturbadora. Cada noche se paraba en los pies de las camas donde dormían los habitantes de la casa, y ahí solo los observaba. Toda la noche se rotaba entre cuartos para acechar a la familia. La verdad es que su presencia se convirtió en algo habitual, pero un día todo cambió. Una madrugada como cualquier otra, Bill y Liz dormían cuando de pronto los despertó un sonido que reconocieron de inmediato. Era el de su puerta abriéndose. En la oscuridad, todavía medio dormidos, forzaron la vista para ver quién era. Probablemente era su hijo Lawrence, que venía a pedirles algo. Pero mientras más aclimataban sus ojos a la oscuridad, más distinguían lo que estaba parado frente a ellos. Y lo que vieron fue simplemente aterrador. Una mano. Pero no era una mano normal. Era la mano de un esqueleto. Ambos se quedaron paralizados mirándola. Bill corrió a encender la luz que estaba a un costado de él. Y cuando el cuarto se iluminó, pudieron ver perfectamente lo que estaba ahí. Mirándolos, se encontraba una figura vestida con una túnica larga, completamente negra. Estaba de pie junto a la cama, observándolos. Por varios segundos no se movió ni un centímetro. Quién sabe qué fue lo que sintieron los Rich, pero una vez asimilaron lo que estaba sucediendo, comenzaron a gritar. Gritaban tan alto como podían. Y fue entonces que, de un segundo para otro, la figura desapareció. Asimismo, una nueva entidad se sumó al enredo, pero esta no venía a aterrorizar, sino a arruinar el matrimonio de Bill y Liz. Estamos hablando de un súcubo, que para los que no saben, es una especie de demonio que caza hombres en sus sueños. Bill la describía como una mujer hermosa. Lo buscaba e intentaba atraerlo una y otra vez, de forma constante. Por otro lado, a Liz se le aparecía el fantasma de una viejita sin ojos, siempre con una mirada triste. Cuando se acercaba a ella para ver qué era lo que quería, esta simplemente desaparecía. Llegó a un punto donde creyeron que ya lo habían visto todo, pero no era así. Aún faltaba una última entidad por presentarse, y esta sería la peor. Cuando por fin la encontraron, la describieron como un monstruo de 2 metros con cabeza de pájaro. Iba vestido completamente de negro. Algunos de los que escucharon la historia creyeron que se trataba del mismísimo diablo. Los Rich ya no podían más, por lo que decidieron llamar a otro sacerdote, uno más preparado. Esta vez el reverendo Roy Matthews, de la iglesia de Holy Trinity de Abergavenny, fue el encargado de la operación. No le tomó ni un minuto desde que llegó para darse cuenta de lo que sucedía. En esta casa siento a 4 entidades, todas enojadas. ¿Cómo lo supo? ¿Con quién habló? Con Dios, hijo. Él ilumina mis respuestas. Ahora, ¿por dónde empezamos? Comenzó el segundo exorcismo de la casa. Este duró más de 4 horas. También sentenció a las entidades con Dios y, según él, desterró a los espíritus. Fue ahí donde la familia tuvo paz en su vivienda por primera vez. Aunque esto no les duraría más que 3 meses. Y aunque lo disfrutaron mucho, si hubieran sabido lo que pasaría cuando las entidades volvieran, les aseguro que hubieran preferido no haberlas molestado en primer lugar. Todo se desató de golpe. Empezaron a escuchar susurros en cada esquina. Sombras los seguían y no podían dormir en paz.
Pero la gota que derramó el vaso fue una noche en la que Liz abrió la puerta del baño. Estaba la silueta negra de más de 2 metros de altura, con cabeza de pájaro, solo viéndola. Cerró la puerta del miedo y toda esa noche la pasó refugiada en el baño. Hasta el día de hoy, lo digo, esa noche no me topé con un fantasma o una entidad. Eso era el mal en su estado más puro. La familia ya no pudo más y decidieron huir a la casa de la madre de Liz en Cowbridge. Ahí las cosas mejoraron. Fue entonces que se dieron cuenta de la realidad. La fuente de sus enojos, de sus tristezas, de su negatividad y de la oscuridad en sus vidas era la casa. Pero no podían hacer nada al respecto, así que a los pocos días tuvieron que aceptar su realidad y volver a la casa de la que ya habían escapado una vez. Decidieron volver a contactar a un sacerdote. Esta vez el encargado fue el reverendo David Holmwood, ministro bautista y cabeza de la iglesia espiritualista de Cardiff. Cuando llegó, dio un rondín por la casa y les comentó algo perturbador. Ustedes son buenas personas, son amables y educados. El problema es la casa y el apego que ha agarrado a ustedes. Verán, desde que llegué, sentí como si alguien no me quisiera aquí. Al principio pensé que eran ustedes, pero veo que no es así. ¿De qué habla, sacerdote? Los fantasmas de esta casa, o incluso la misma casa en sí, se están defendiendo. Ellos quieren vivir aquí por alguna razón y sienten que ustedes están siendo rudos al querer sacarlos. Es por eso que siempre atacan peor cuando intentan removerlos. El epicentro de todo el mal en la casa es el niño, Lawrence. ¿De qué habla, sacerdote? Eso tiene que ser un error. Las entidades tomaron un gusto por él. Yo recomiendo que lo saquen de aquí por su propio bien. Los Rich estaban devastados. Obviamente no querían alejar a su hijo, pero tenían que hacer algo al respecto. Con el poco dinero que habían podido ahorrar para cambiarse de casa, decidieron mandarlo a un internado por un tiempo. Holmwood les explicó que las presencias se sentían cómodas con la familia y que la primera acción que tenían que hacer era eso, incomodarlas. Paseó por la casa viendo qué objetos podrían formar una especie de vínculo con ellas. Terminó centrando su atención en la colección de Bill. Agarró todos sus libros de ocultismo y la mayoría de sus pinturas siniestras, las roció con aceite y les prendió fuego en el jardín. A pesar de todo el esfuerzo, lamentablemente, esto tampoco era la respuesta. El sacerdote se fue, creyéndose victorioso. Pero los acontecimientos paranormales solo continuaron. Bill dejó de ser él mismo. Era como si, desde que Lawrence se fue, los espíritus se centraran solo en él. Un día, Bill se puso agresivo verbalmente con Liz, por lo que ella tuvo que decidir algo duro. Agarraría a su bebé recién nacido y se iría a vivir con sus padres otra vez, dejando a Bill solo en la casa. Él se derrumbó. A las cuantas semanas, preocupada por él, Liz volvió un día para ver cómo estaba. Lo que encontró fue digno de una película de terror. La electricidad estaba cortada, el piso tapizado de avisos finales de cobro sin pagar, y las paredes llenas de dibujos y garabatos extraños hechos por Bill. Y en medio de todo este caos estaba él, de pie, completamente demacrado. Se encontraba ido, ya no era el mismo, y susurraba sobre cuerpos muertos que caminaban por la casa. Ver a su esposo así fue horrible. Liz no pudo más con ello y le exigió a Bill que dejara la propiedad para siempre. Y así fue. A los cuantos meses llega a escena el medium Eddie Burks. Le pidió a Liz y a Bill que lo dejaran revisar la casa, ya que él confiaba en que encontraría la respuesta. Tras una sesión de comunicación con las entidades de la casa, Eddie descubrió varias cosas. Primero que nada,
explicó que la razón por la que todos los sacerdotes habían fallado en erradicar a las entidades era porque estas no eran entidades cristianas. Dijo que la criatura con cabeza de pájaro era un ente maligno que había sido invocado por una tribu celta en tiempos remotos, un espíritu que estaba atado a la tierra misma. Perks afirmó que había una manera de ponerle fin a todo esto. Una fría noche en la cual solo él estuvo dentro de la casa, realizó 2 exorcismos distintos, uno para liberar a los fantasmas humanos y las almas atrapadas que estaban ahí, y el otro para exorcizar al espíritu celta. Y para sorpresa de todos, fue así como, por fin, toda la actividad cesó. Después de varios años de atormentar a los Rich, Geolfanog quedó en silencio. Lamentablemente, aquella paz llegó demasiado tarde. La familia ya estaba rota. El matrimonio de Bill y Liz no sobrevivió. Se divorciaron pocos meses después de irse. Asimismo, Bill murió a los cuantos años después. Una vez que el caso se hizo mediático, se acercó uno de los constructores originales de la casa para revelarle algo perturbador a Liz. Resulta que, cuando derrumbaron parte de la granja para construir la casa, encontraron escombros de 2 lápidas de personas que habían muerto ahí. Muy probablemente miembros de la familia de los granjeros o, una teoría más oscura, un cementerio clandestino sobre la propiedad. El punto es que estos trabajadores, por alguna razón, pensaron que utilizar los pedazos de las lápidas en la mezcla de la obra sería una buena idea. Y así fue como Liz se enteró de que su casa, literalmente, había sido construida con los restos de las tumbas de 2 personas. Como pudieron ver en este video, muchos de nosotros deberíamos considerarnos suertudos de que podemos descansar en nuestras casas sin miedo. Al parecer, es un lujo que no todos tienen. En lo personal, me resuena mucho este caso porque cuando nos tocó a nosotros combatir con todas las entidades de mi casa, por más que bendecíamos y mi mamá traía sacerdotes, las cosas no paraban, solo se calmaban un rato y volvían peor. Fue ahí cuando conocí a un brujo, y una vez que le conté la situación, me dijo que nuestro error era querer combatir el mal con una religión diferente a la de su origen. Este también fue el caso de la familia Rich, por lo que, a mi parecer, le agrega puntos de legitimidad. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no lo han hecho. Pónganme en los comentarios alguna teoría que ustedes tengan sobre lo que pudo haber pasado en esta casa. En lo que hacen eso, quisiera aprovechar para agradecerle a los miembros del canal que hacen de estos videos posible. Lo están viendo en pantalla y de parte de todo el equipo de Patas Potions les agradecemos. Y si tú también quieres apoyarme, considera volverte miembro. Ahora, si no puedes o no quieres hacer esto, otra manera de apoyarme es visitando cualquiera de mis otros 3 canales. En el primero, Pato RMZ, hablamos y reaccionamos a chismes, noticias y hacemos dinámicas con mis seguidores. En el segundo, Patos Games, jugamos exclusivamente videojuegos de terror. Y en el último, Patos Bots, se suben todas las transmisiones que hago en vivo y en directo en Twitch sin ningún corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes de parte de Patos Potions para darte una gran bienvenida. Por último, te recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Habiendo dicho esto, me retiro, no sin agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.